Bien, muy buenos días, apreciados hermanos. Nos place saludarles en esta hora. Nos da alegría compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios, recibir juntos el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a buscar en la Biblia, en el Evangelio, en el libro de Judas. Vamos al libro de Judas y vamos a buscar en Judas. Solamente tiene un capítulo esta carta y vamos a ubicar el versículo 5. Esta carta prácticamente está enfocada a la iglesia como una advertencia, como una señal de alarma para que el pueblo de Dios esté apercibido contra la incursión espiritualmente mortal de un fenómeno que inició en el cielo y se comenzó a extender en la tierra a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios. ¿Cuál fenómeno? El fenómeno de la disidencia. Si usted lee con atención la carta de Judas, es una carta que abre los ojos a la iglesia frente al fenómeno de la disidencia. Cuando nosotros vamos al diccionario y buscamos el significado de la palabra disidencia, encontramos que este término significa la acción y el efecto de decidir. Decidir. ¿Pero qué es decidir? ¿Saben? Decidir es desacuerdo, es discrepancia, es desaveniencia. Decidir implica divergencia, disconformidad, disentimiento, cisma. ¿Y qué es cisma? División, oposición. El término como tal no entraña nada bueno y precisamente es el espíritu disidente el que Judas denuncia en su carta, en sus 25 versículos. Judas hace una denuncia clara y contundente contra el espíritu disidente que quiere penetrar la iglesia para dividirla, para afectarla, para destruirla. Judas nos presenta en varios episodios de la historia del pueblo de Dios ese espíritu disidente. Y quien lo conoce puede estar prevenido contra su ataque. Quien no conoce la verdadera naturaleza del espíritu disidente y como la Biblia lo presenta, está susceptible a su ataque, a un ataque espiritualmente mortal. Primero que todo, Judas presenta cómo el espíritu disidente atacó al pueblo de Israel. Miremos el versículo 5, dice: mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Esta alusión es una alusión directa a la rebelión de Coré. Quienes son conocedores del registro bíblico saben que ese espíritu disidente se comenzó a manifestar en Coré, y no solamente en él, también se manifestó en María, también se manifestó a lo largo de la historia del pueblo de Dios en muchos momentos y en muchos escenarios. Pero Judas hace referencia allí a la rebelión o al espíritu de oposición de María, pero de manera muy particular a la rebelión de Coré, porque por lo menos María no fue destruida, se arrepintió, pero Coré, Datán y Abirán, junto con sus familias, ellos sí fueron destruidos. Leamos por favor el versículo 6, acompáñenme. Ahora Judas nos lleva a enfocar cómo el espíritu de disidencia se inicia en el cielo. Y dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad,
sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Quiénes son estos ángeles que no guardaron su dignidad? La tercera parte de los ángeles que en el cielo, noten ustedes, en un contexto perfecto, que es preocupante, en un contexto perfecto, cedieron al espíritu disidente. Entonces, el espíritu disidente que tuvo su origen en Satanás es una cosa de mucho cuidado. Con el espíritu de disidencia no podemos jugar, con un espíritu de división. Eso no es para experimentar, como algunos lo mencionan. Yo fui por conocer, yo fui por escuchar un rato, yo fui por saber. Ese espíritu es un espíritu peligroso, espiritualmente mortal. Y noten, Judas hace referencia que en el contexto perfecto del cielo, a seres perfectos los tumbó, los hizo caer de su dignidad, y como consecuencia les quedan guardadas prisiones eternas de oscuridad y la expectativa de una sentencia definitiva en el juicio del gran día. Si eso aconteció a seres perfectos en un contexto perfecto como el cielo, ¿cuánto más susceptibles y cuánto más peligroso puede ser para nosotros el espíritu de disidencia? Leamos el versículo 7. Hay un tercer enfoque que Judas hace para mostrarnos el carácter y los efectos de un espíritu disidente, en este caso en un conglomerado humano, en una sociedad. Versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. La rebelión contra Dios era notable en Sodoma y Gomorra. El temor de Dios no existía para Sodoma y Gomorra. La abundancia de pan y la mucha ociosidad, dice el profeta, fueron el terreno fértil en que cayeron semillas de un espíritu disidente contra el gobierno de Dios. No reconocieron el gobierno de Dios, no reconocieron el plan de Dios y finalmente sufrieron el castigo del fuego eterno. Si usted estudia con detenimiento la carta de Judas, usted va a encontrar que en los versículos subsiguientes, Judas utiliza 6 metáforas para referirse a aquellos que han permitido que su corazón sea permeado o infectado por un espíritu disidente. Y dice Judas allí que estos personajes son manchas en vuestros ágapes. ¿Saben que ágapes se le llamaban a ciertas reuniones? Nosotros las tenemos hoy en día, donde la iglesia confraterniza, donde la iglesia comparte un alimento, charlamos como hermanos, nos gozamos, esos momentos tan agradables que suelen sucederse en el pueblo de Dios. Y refiriéndose Judas a aquellos que, conservando un espíritu disidente en el corazón, se vinculan con estas actividades, dice son manchas en vuestros ágapes, porque el disidente no está por disfrutar, el disidente está aprovechando la reunión para sembrar semillas de división, de duda, de confusión. Hermanos, ya el camino al reino de los cielos es un camino angosto. La salvación hay que batallarla, hay que sufrirla. El mismo apóstol Pedro lo dijo claramente por inspiración del Espíritu Santo. Si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde viene a quedar el impío y el pecador? Y estos personajes que albergan en su corazón este espíritu disidente son manchas en el camino de los que van para el reino de los cielos.
no armonizan, no les interesa la unidad, les interesa el espíritu de división, de contienda. Versículo 2, perdón, siguiente metáfora es, se apacientan a sí mismos, dice Judas, se apacientan a sí mismos. El disidente no está interesado en el bienestar de la iglesia, eso es una mentira. El disidente no está interesado en el bienestar de la iglesia. El disidente está interesado en sí mismo. El disidente quiere que tú lo honres como una persona iluminada. Todos los demás están bajo oscuridad, pero el disidente tiene la luz. El disidente dice que él tiene la verdad, que allá está el error, pero que él tiene la verdad. El disidente se siente especial, el disidente se aparta y procura apartar a otros. Normalmente en el disidente no se percibe el espíritu del amor. Se percibe un espíritu de autoglorificación. El disidente requiere tu alabanza. Él quiere que tú le digas, uy, tú sí sabes, tú sí conoces la Biblia, el espíritu de profecía, me voy contigo. Él quiere, en última instancia, apacentarse a sí mismo. Pero ¿qué dice, qué sigue diciendo la Biblia? Judas en su carta dice que estos son nubes sin agua. ¿Para qué sirve una nube sin agua? Para nada. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Tú lo encuentras ahí en los versículos subsiguientes. Un árbol 2 veces muerto. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. ¿Y saben cuál es el efecto de las olas feroces? Dice fieras ondas del mar, está refiriéndose a las olas que son feroces. ¿Saben qué hace una ola feroz? Una ola gigantesca. ¿Saben qué hacen? Destruyen. Destruyen. Y estas olas tienen la capacidad de caer sobre ti y luego ¿qué? Te llevan ¿hacia dónde? Al fondo del mar. Es lo que la Biblia declara del espíritu disidente. Dice que son estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Ese espíritu disidente comenzó a manifestarse en Satanás en el cielo. Y a partir de que Satanás revela un espíritu disidente de oposición, de división, de contienda en el cielo, acusando a Dios, acusando el gobierno de Dios, el reino de Dios, a partir de ese momento, usted note que la Biblia es la historia del desarrollo de ese espíritu disidente a lo largo de las edades, y la manera como Dios en su infinita sabiduría lo ha contrarrestado. Y la Biblia declara que ese espíritu disidente finalmente será destruido. Cristo en su disertación acerca del juicio de las naciones, cuando le habla a los de la izquierda, les dice, apartados de mí, malditos. Mateo 25, ahí está la parábola del juicio de las naciones. Malditos, al fuego eterno preparado ¿para quién? Para Satanás y sus ángeles. El fuego eterno no fue preparado para ningún ser humano, pero van a haber seres humanos que se consumirán en el fuego eterno. ¿Por qué? Porque recibieron ese espíritu disidente en su corazón, al igual que la tercera parte de los ángeles que cayeron del cielo, que cayeron de su dignidad. Habrán seres humanos que le den cabida a ese espíritu disidente y lo único que cosecharán es la destrucción eterna. La Biblia enfoca, revela ese espíritu disidente a lo largo de la historia del pueblo de Dios, pero también establece el final, la sentencia final que caerá sobre Satanás, autor y originador de ese espíritu disidente, y sobre todos aquellos que decidan identificarse con él. Vamos a mirar
rápidamente a la luz de algunos textos de la Biblia y del espíritu de profecía, rápidamente en los textos en los minutos que nos quedan, vamos a mirar 6 características para discernir un espíritu disidente. 6 cosas, hay más, pero por lo menos 6 vamos a analizar en lo que nos resta de este culto divino. Número 1, los disidentes utilizan la Biblia y el espíritu de profecía según sus propias conveniencias. Por favor, acompáñeme a Isaías capítulo 28, versículo 13. Ahí la escritura es clara acerca de cómo el ser humano debe interpretar la revelación divina. Dice Isaías 28, 13, la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas, sean quebrantados, enlazados y presos. Básicamente este pasaje, en su contexto, indica que la verdad es como una cadena. La verdad es como una cadena. Y si tú quieres conocer la verdad del sábado, tal cual se revela en la Biblia y en el espíritu de profecía, tú tienes que buscar los eslabones, las citas que hablan sobre el sábado, y tienes que unirlas, todas, tenerlas en cuenta a todas, el contexto global, también el contexto particular. Y cuando seas consciente de todo lo que Dios ha revelado, un poquito aquí, otro poquito allá, un mandamiento aquí, otro mandamiento acá, un renglón aquí, un renglón allá, una línea aquí, una línea allá, sobre el sábado, entonces tienes la verdad del sábado. Pero hay algunos que de la gran cantidad de eslabones de la verdad que Dios ha revelado, se quedan con esto y se quedan con esto, ya. Y de ahí establecen su propia apreciación de la verdad, establecen sus propias doctrinas. Esto es peligroso, esto es mortal, espiritualmente hablando. Dice Mensajes Selectos, tomo 1 en la página 50. Sé que muchos hombres toman los testimonios. Los testimonios son los escritos del espíritu de la profecía. Sé que muchos hombres toman los testimonios que el Señor ha dado y los aplican como suponen que debieran ser aplicados. ¿Y qué dijo Pedro? Nunca la profecía ha sido de interpretación ¿qué? Humana o privada, porque los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí se nos denuncia que hay hombres que toman la inspiración del Señor y la aplican como suponen que debiera ser aplicada, extrayendo una cláusula aquí, otra allí, sacándola de su contexto adecuado y aplicándola de acuerdo con sus ideas. Y un disidente no te va a venir a ti con pensamientos de Carlos Marx. Un disidente no te va a citar a Gabriel García Márquez ni a Federico Nietzsche. Un disidente no te va a citar a Pablo Neruda. Un disidente te va a citar el espíritu de profecía y va a querer usar la Biblia para tratar de argumentar que él está en lo correcto y que los demás están en el error. Y que él es la única persona iluminada y especial que hay en el gran conjunto de la familia de Dios. Noten ustedes, el disidente te intenta dar a entender que la gran familia de Dios está equivocada y que él o unos poquitos están en lo correcto. Entonces que te salgas de allá y te vengas para acá. Hay que tener cuidado con ese espíritu disidente. Característica número 2, causan división. ¿Saben que si algo el Señor recalca en la Biblia es la unidad? Mire, tan importante es la unidad que en su última oración sacerdotal, Cristo Jesús le encareció al Padre, le pidió al Padre de manera muy especial que la iglesia permaneciera unida. Usted lo puede encontrar en Juan 17:11. Ahí está el clamor de Jesús. Observémoslo. Padre Santo,
a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y lea usted toda la oración sacerdotal de Jesús, de Juan 17, y va a encontrar ese anhelo de Jesús, que la iglesia fuera una. Pero el disidente no une, el disidente desune, desparrama. El disidente no va a venir aquí y les va a decir, vengan hermanos, vengan. Es posible que estemos haciendo algunas cosas que no estén bien, pero venga, vamos a unirnos, vamos a orar, vamos con ánimo, podemos cambiar, debemos ser mejores, vamos todos juntos, unámonos en pos del Señor. No, el disidente viene y te acusa a la iglesia de una manera artera, de una manera descarnada y abierta, y luego te dice, véngase para acá con nosotros, eso usted no haya, y te genera dudas, ¿no? Y entonces usted llega a la iglesia con dudas. El que abriga el espíritu disidente llega con dudas. Y ese inconformismo que tiene el disidente lo transmite. Y si usted le abre el corazón, usted llega inconforme a la iglesia, a señalar lo negativo. Y déjeme decirle, la iglesia no es perfecta. Dios es claro. Dios mismo saca a luz los defectos, los pecados de su pueblo. Dios sabe que tiene un pueblo imperfecto. El disidente se enfoca en las imperfecciones de la iglesia y de ahí no sale, se encasilla ahí y coge tu mirada para que enfoques solo lo negativo de la iglesia. Difícilmente un disidente te va a decir, oiga, yo admiro de la iglesia esto. Los pastores tienen sus problemas, pero yo admiro de los pastores esto. No, el discurso disidente, los pastores, la iglesia, la organización, y dele y dele. Usted quiere poner a patinar un disidente, dígale qué bueno hay en la iglesia. Mencióname 10 características positivas de la iglesia y comienzan, pero se le salen 20 características negativas. Pues la iglesia, estos caballeros, estas personas que albergan este espíritu, olvidan que la iglesia es una iglesia militante. No somos iglesia triunfante, somos iglesia militante. ¿Era consciente Jesús de los defectos de Pedro? ¿Era consciente Jesús de los defectos de Juan, de Judas? ¿Y cómo se portó Jesús? Con amor, con paciencia. Hasta el punto que Jesús sabía que Judas sustraía de la bolsa, lo robaba, y por mantener la unidad, el Señor le siguió prodigando amor, le siguió prodigando paciencia, dándole la oportunidad para que él superara sus defectos. Hasta que él mismo las cosas caen por su propio peso. El disidente quiere decirle al Señor, Señor, apártate de ahí, que yo voy a solucionar los problemas de la iglesia criticando, señalando, censurando. Al disidente se le olvida que la iglesia, aunque necesitada de amonestación permanentemente, es el único objeto de la suprema consideración de Cristo en esta tierra. Y es Él el que la amonesta, no el hombre. Claro que sí, claro que sí. En cierta ocasión Jesús, mirando a Pedro, le dijo, tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi. Cristo no dijo edificaré la iglesia. Busca el texto y léalo bien. Cristo dijo, no dijo edificaré la iglesia. Cristo dijo edificaré mi iglesia. Aunque con mancha, porque la tenemos, la iglesia es de Cristo Jesús. No es de los pastores, no es de los administradores. La iglesia, ustedes, todos nosotros somos de Cristo Jesús. Cuando tú hablas de la iglesia, estás hablando de Cristo. Por eso la Escritura dice, el que os toca, toca a la niña de su ojo. Mira lo que dice Joyas de los Testimonios,
tomo 1, página 166. La influencia de los tales, es decir, los que albergan espíritu disidente en su corazón, tiende a derribar y dispersar lo que edifican los siervos de Dios. Los espíritus inquietos que desean constantemente ver y creer algo nuevo surgen de continuo, algunos en un lugar, otros en otro, haciendo todos una obra especial por el enemigo y sin embargo pretendiendo tener la verdad. Un disidente no te va a venir a decir, mira, yo quiero acabar con tu iglesia. Ven para acá, únete a nosotros y mira que el diezmo no, y mira que aquello, mira este videíto, mira lo que hizo este pastor, mira lo que hicieron en este campamento. Y el disidente no te va a decir, yo quiero destruir tu iglesia y esto es las estrategias que estoy utilizando. No, el disidente viene y te dice, yo tengo la verdad. Acá sí predicamos la verdad, allá no, véngase para acá. Pero lo único que ellos quieren, aquí los desenmascara el Espíritu Santo, dice, lo único que ellos quieren es derribar y dispersar. Se destacan como separados del pueblo a quien Dios está conduciendo y prosperando. ¿Saben que el Espíritu Santo ha revelado que cuando Dios se propone darle un mensaje a su pueblo, no coge a una persona por separado y le da el mensaje porque es especial, porque es mejor que los demás, y solo a él? Cuando Dios se propone dar un mensaje, Dios se lo da a su pueblo de manera muy especial, utilizando diferentes recursos, diferentes medios. Pero estos, los que tienen espíritu disidente, se destacan como separados del pueblo a quien Dios está conduciendo y prosperando y por medio de quien Él va a hacer su gran obra. Expresan constantemente sus temores de que el cuerpo de los observadores del sábado se está volviendo como el mundo. Pero apenas habrá 2 de estas personas que concuerden en sus opiniones. Están dispersas y confusas y sin embargo se engañan hasta el punto de creer que Dios las acompaña en forma especial. Ha habido una incursión de disidencia aquí en Girón. Llama poderosamente la atención que uno de estos personajes estaban apoyando a un predicador disidente el año pasado. Y este año están diciendo que ese predicador disidente tiene un mensaje satánico. El que estaban apoyando el año pasado, ahora este año ya es satánico. ¿Se cumple lo que dice la inspiración divina? Se cumple. Note usted lo que dice, Mensajes Selectos, tomo 3, la página 17. Os digo, hermanos míos, el Señor tiene un cuerpo organizado por medio del cual Él trabaja. Cuando alguien se está apartando del cuerpo organizado del pueblo que guarda los mandamientos de Dios, cuando comienza a pesar la iglesia en sus balanzas humanas y a pronunciar juicios contra ellas, podéis saber que Dios no lo está dirigiendo, está en el camino equivocado. No es la manera. El método disidente no es la manera divina para manejar los errores de su pueblo. Dios no necesita ayuda para purificar su pueblo. Dios tiene el poder. Él es el que quita reyes y pone reyes. Dios no necesita que un ser humano se levante con un balde, agua y jabón a querer restregarle a la iglesia sus errores. Pastor, perdón, y ahí por la prueba está la confusión que hay tan terrible. En un momento creen en una cosa y en otro momento creen en otra. Ahí se ve el desorden, la confusión que hay entre... Esa es una característica clara del espíritu disidente. Característica número 3. Tienen un mensaje que no edifica. Tienen un mensaje que en últimas resulta desanimando a la gente. Y confunde. Note usted que el disidente, cuando logra sacar la oveja del redil, esa pobre oveja, en la mayoría de los casos, queda sin Dios y sin ley. La disidencia tiene muchos años de existir. Muchos años. ¿Por qué no tienen asociaciones? ¿Por qué no tienen templos bien organizados? ¿Por qué?
Porque es que su mensaje en última instancia es un mensaje pesado, es un mensaje que descorazona. Ellos, el enfoque de su mensaje son los defectos de la obra de Dios, los defectos de los siervos de Dios, de los pecadores. Y dan ahí, de la gracia de Dios, poco. Señalan la mancha, constantemente enfocados en las debilidades, en los errores. Es un mensaje negativo, tóxico, venenoso, que en última instancia resulta desanimando a la gente, confundiéndola. La pregunta es, ¿se debe reprender el pecado? Porque ellos dicen, no, nosotros lo que queremos es reprender el pecado. ¿Pero se debe reprender el pecado? Claro que sí. Pero usted va a encontrar que los profetas verdaderos en la Biblia reprendían el pecado, pero animaban a la gente a una solución en Dios. Animaban a la gente. Usted no va a encontrar que Jeremías, Isaías, que fueron hombres llamados a hacer una reforma muy especial en el pueblo de Dios a través del mensaje de la palabra, usted no va a encontrar que ellos dijeron, este pueblo de Israel es un pueblo falso, es un pueblo hipócrita, sálganse del pueblo de Israel, vengan para acá, conformemos un nuevo pueblo de Israel. ¿Eso hicieron? Hay una pequeña muestra en el libro del profeta Isaías. Yo creo que con tintes más claros no se le puede denunciar el pecado al pueblo de Dios. Note, Isaías capítulo 1, versículos del 4 al 6. Dice la palabra del Señor. Aquí Isaías está haciendo esa obra. Y dice, la obra de reprender el pecado. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Tremendo, tremendo. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Está denunciando el profeta el pecado del pueblo? Sí. Pero note que en el versículo 18 y 19, el profeta no deja al pueblo así, a medias, sin esperanza. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de esta tierra. Amén. El profeta reprende el pecado de una manera clara, pero habla con amor, con un espíritu de solución, de unidad. Ese es el espíritu correcto para enfrentar los errores, los defectos y las debilidades del pueblo de Dios. El disidente no, el disidente se queda en lo negativo. Acusa, destila veneno en sus labios, critica, calumnia, enajena, descorazona. Usted escucha al disidente y le mata todo. Ya es duro, ya usted está llevando una carga por su salvación. Y usted cae en manos de un disidente y se acabó de completar el cuadro. Porque es que el disidente te dice, y si tú comes carne no te vas a salvar. Característica número 4, ya hemos venido, no me voy a detener mucho acá porque ellos, ya hemos venido mencionando este aspecto. Ellos mantienen un ataque permanente a la obra. Mire, para el disidente prácticamente nada de lo que hace la iglesia adventista está bien. Ya lo mencioné antes. Prácticamente nada de lo que hace de la iglesia adventista está bien. Y prácticamente ninguno de los líderes de la iglesia adventista sirven para nada. Según ellos. Vale la pena aclarar. ¿Pueda que hayan líderes en la iglesia que tengan errores? Sí. Pedro los tenía, Juan también. Cristo nos llamó a hombres que lideraran su causa, hombres exentos de pecado. Los tenían.
Y entonces, ¿qué debemos hacer? Mira, si tú encuentras que tu líder, llámese pastor, llámese anciano, el que sea, tiene un defecto, Cristo dijo, Mateo 18, 15 al 17, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Ellos no hacen eso. Ellos te van a hablar mal del pastor, te van a hablar mal del presidente, te van a hablar mal de la asociación, te van a hablar mal de la unión, pero no tienen el coraje para ir a hablar con el pastor, ir a hablar con el presidente y cumplir el mandato del Señor. Dice Cristo, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Mensajes Selectos, tomo 2, la página 180, se denuncia de una manera muy clara ese espíritu como algo tremendamente negativo y peligroso. Mira, dice, es una cuestión muy seria ir de casa en casa, bajo la pretensión de llevar a cabo un trabajo misionero y sembrar la semilla de la desconfianza y de la sospecha. Cada una germina rápidamente y así se crea desconfianza en los siervos de Dios que tienen un mensaje para dar al pueblo. Cuando Dios habla mediante sus siervos, la semilla de desconfianza y sospecha sembrada ya ha echado raíces de amargura. La palabra cae entonces en corazones que no quieren oír y en corazones que no quieren responder. Y mire cómo termina. Debido a ello, ningún poder terrenal ni ningún poder celestial puede abrirse paso hacia el alma. El disidente calumnia al predicador, calumnia a los líderes con un objetivo: que el que recibe esas calumnias después no va a recibir la semilla de salvación que Dios le entrega a su iglesia en boca de ese predicador y en boca de esos líderes. Perdón, pastor, y hace más daño al que la recibe. Claro, en última instancia, el más perjudicado, perdónenme la expresión, es el bobito que se dejó llevar y se dejó impregnar de su espíritu disidente. Hermanos, a Dios no le queda grande su obra. Mire lo que dice el Ministerio de Curación, la página 385. Dios permite que los hombres ocupen puestos de responsabilidad. Cuando se equivocan, tiene poder para corregirlos o para deponerlos. Cuidémonos de no juzgar, porque esa obra le pertenece ¿a quién? Le pertenece a Dios. Número 5, característica número 5, ellos tienen permanentemente un enfoque parcial de la verdad y al tomar una partecita de la verdad y desconocer otra, entran y ocasionan en un desequilibrio fatal. Por ejemplo, un caballito de pelea para los disidentes, el estilo de vida saludable. Enfoque parcial de la verdad. Enfocan solo una partecita de la verdad. Caballito de pelea para la disidencia, el tema de la salud, la reforma pro salud. Cuando usted va a la Biblia y al espíritu de profecía, la reforma pro salud es un mensaje real. La iglesia adventista no lo desconoce, lo predica y lo promueve. Pero usted va a encontrar que la reforma pro salud incluye los 8 remedios naturales, los 8, no 1 o 2, los 8. Hacer ejercicio, tomar agua, ser perseverante. La reforma pro salud aconseja que usted duerma temprano, aconseja que usted se vista bien. La reforma pro salud aconseja que usted tenga un régimen alimenticio adecuado. Pero el mensaje de disidente enfoca la reforma pro salud en un aspecto. ¿Cuál? No comer carne. Usted habla con un disidente, usted no ve a los disidentes promoviendo unos juegos de integración deportiva, usted no los ve. Usted no los ve promoviendo a los disidentes que digan, ay, los de la disidencia armaron una maratón. Fueron y hablaron con el alcalde de Girón
y organizaron una maratón para que la comunidad haga ejercicio y regalaron agua, regalaron frutas, le hicieron una esposalud. Usted no vea la disidencia en ese trabajo. Exacto. Usted vea la disidencia cuando toca el tema de la reforma pro salud, enfocados en el hecho que no se debe comer carne. Y el que no coma carne no entra al cielo. Pastor que come carne no se le puede creer. Y satanizaron totalmente la carne. En la iglesia adventista se predica que el consumo de carne es nocivo para la salud. Pero en la iglesia adventista nosotros no satanizamos a los que consumen carne. Eso es un asunto que lo decide ¿quién? Cada cual decide. No nos vamos a poner aquí a medir el carácter y la idoneidad para el cielo, que eso es algo peligroso, solo porque tú pongas unos gramos de carne en el plato o no. Y a los señores de la disidencia se les olvida que cuando Cristo Jesús resucitó, una de las escenas que señala la Biblia después de la resurrección de Jesús, presentan a Jesús consumiendo ¿qué? Mira, deja de comer carne, no comas ni huevos ni leche, nada de origen animal, pero sigue siendo egoísta, sigue siendo contencioso, disidente, sigue causando división en las personas, sigue confundiendo a los demás. ¿Y sabes qué va a pasar con todo tu vegetarianismo? Vas para el infierno, vas para el lago de fuego. Y aclaro, no con esto estamos promoviendo el consumo de la carne. Si se habla de carne en términos de salud, la iglesia adventista también es enfática en que el consumo de carne es ¿qué? Perjudicial. Es mejor no consumirla, pero la iglesia adventista no conecta el consumo de la carne con la idoneidad para el reino de los cielos. ¿Quién es el único que es capaz y tiene el derecho de juzgar quién se salva y quién se pierde? Dios. ¿Por qué se salva y por qué se pierde? El único es ¿quién? Dios. Él dijo, no juzguéis, juzgados. Cada quien tiene que tomar sus propias decisiones. Y ya para terminar, ellos están en contra de la organización todo el tiempo. No aceptan el manual de iglesia, no aceptan la organización de la iglesia en divisiones, en uniones, en asociaciones, en distritos. No aceptan las figuras de liderazgo que Dios ha puesto para organizar su iglesia. Y se les olvida que el mismo Señor inspiró pensamientos reveladores como este. Testimonios para los ministros, página 28. Que nadie albergue el pensamiento de que podemos prescindir de la organización. La erección de esta estructura nos ha costado mucho estudio y muchas oraciones en demanda de sabiduría que sabemos que Dios ha contestado. Ha sido edificada por su dirección a base de mucho sacrificio y conflicto, que ninguno de nuestros hermanos esté tan engañado como para intentar derribarla, porque así crearíais una situación en la que ni siquiera soñáis. Quítale a la iglesia su organización y ¿sabes en qué queda convertida? En un caos total. Esa es la palabra exacta, Lucila. En un caos total. Anarquía. Anarquía. Detrás de muchas declaraciones de la disidencia se esconde un espíritu anárquico. En el nombre del Señor os declaro, sigue diciendo la inspiración divina, que la organización ha de permanecer fortalecida, establecida y fijada. ¿Y qué dijo Cristo? Sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Una última. Yo les hablé de 6, pero yo les dije que había muchas más. Una última. Miren, el disidente no permanece en la iglesia, pero no se aleja de ella. Qué curioso, ¿no? El disidente, para que ustedes distingan el espíritu disidente,
ataca a la iglesia, no está de acuerdo con la iglesia, arremete contra la iglesia, no asiste a la iglesia o asiste por allí de una manera intermitente, esporádica, pero no se alejan de la iglesia. Mientras la iglesia adventista se lanza a la comunidad, ustedes pueden ver ahí en los portales de noticias adventistas, la iglesia adventista se lanza a la comunidad porque allá hay almas que necesitan conocer el amor de Cristo Jesús. La disidencia no. ¿Cuál fue la última vez que usted escuchó que la disidencia organizó un programa de acción social con la alcaldía? Que hicieron una marcha misionera. ¿Cuál fue la última vez que usted escuchó que la disidencia hizo una brigada médico-misionera en tal parte y llegaron a los sectores más vulnerables de la ciudad de Girón para ganar esas almas para Cristo Jesús? ¿Cuál fue la última vez? No lo hacen. Ellos vienen, perdón, pastor, a coger el terreno que ya está edificado para destruirlo. Ellos arremeten contra la iglesia. Siempre que ellos van a hacer sus campañas, sus actividades, ¿a dónde van a regar las invitaciones? Qué curioso, ¿no? Girón tiene cientos de miles de almas que no saben discernir en su mano izquierda y en su mano derecha. Pero ¿dónde ellos pretenden hacer la obra y predicar su evangelio, entre comillas? ¿Dónde? En la iglesia. Ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Tú vas a ver a los adventistas del séptimo día de la iglesia de Maranata. Ellos mandan a imprimir 1000 volantes para una campaña. Lo digo porque aquí lo he visto. Y tú vas a ver a los adventistas del séptimo día de Maranata con sus volanticos casa por casa, aquí, tocando puertas. Los he visto y he estado con algunos de ellos, pero el disidente no. El disidente hace su volante y tú no lo vas a ver en la calle tocando la puerta. Mire, mi señora, le traemos un mensaje de esperanza. El disidente viene y reparte el volante, ¿en dónde? En la iglesia. Sus publicaciones vienen y las reparten, ¿dónde? ¿Por qué? Es una característica del movimiento disidente. No se dejen engañar. Escuchen, a la luz del conflicto entre el bien y el mal, quien dejó que el espíritu disidente entrara en su corazón fue el que perdió. Vamos a hablar las cosas claras. El hecho de que hubiera caído la tercera parte de los ángeles en el cielo, ¿derribó el gobierno de Dios? ¿Dios perdió? Sí es cierto que va a quedar un vacío en el corazoncito de Dios por esos seres que Él creó y que tanto ama, todavía los ama. Sí va a quedar un vacío en el corazón de Dios. Pero cuénteme, ¿el gobierno de Dios, el reino de Dios perdió? ¿Quiénes en última instancia perdieron? Ellos. Porque ya el Señor tiene un plan para que ocupen esos lugares, sean ocupados esos lugares que los ángeles que se dejaron engañar perdieron. Hablemos de Coré, Datán y Abirán. De pronto en otra ocasión estudiaremos la rebelión de Coré. Y usted va a descubrir que el pueblo de Israel no perdió. No perdió. Perdió Datán, perdió Abirán, perdió Coré, se los tragó la tierra y se los tragó junto. ¿Con quién? Con sus familias. Perdieron ellos y sus familias. Caso de los 12 discípulos. Ya con esto termino. Hubo uno que dejó que el espíritu disidente penetrara en su corazón. ¿Perdieron los 12 apóstoles? ¿Perdió la causa de Jesucristo? Y se acabó el movimiento de Jesús. El propósito de Jesús se echó a perder porque Judas dejó entrar a Satanás en su corazón. ¿Eso dice la Biblia? Hermanos, ¿quién perdió? Judas. En última instancia, queridos hermanos, pierde el que deja entrar el espíritu disidente en su corazón. La iglesia que deja entrar el espíritu disidente en su corazón es la iglesia que pierde. Que no le pase a usted. Nuestros ojos han sido abiertos y la mano del Señor está extendida. Dios nos ayude
abrir nuestro corazón a un espíritu. Si hay que abrir el corazón permanentemente a un espíritu, ¿cuál? El Espíritu Santo. No el espíritu de rebelión, de división y de disidencia. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies, queridos hermanos. Vamos a orar. Y nos preparamos para entonar las estrofas del himno número 516. Inclinemos el rostro y oremos. Bondadoso y bendito Padre Celestial, protege a tus hijos aquí presentes del espíritu de la disidencia. Es un espíritu que a lo largo de la historia ha demostrado ser negativo, dañino para todos aquellos que le abrieron el corazón. Guárdanos de las falsas doctrinas, Señor, de la tergiversación de la verdad. Guárdanos, Señor, de aquellos que, aparentando ser ovejas, en el fondo de su corazón son lobos rapaces que, como dice la Escritura, no perdonarán el rebaño si el rebaño los deja entrar. Pedimos en este momento que perdones nuestros pecados. Como iglesia sí tenemos muchas cosas que cambiar. No desconocemos nuestras debilidades, pero no por ello dejamos de ser la niña de tus ojos. No por ello la iglesia deja de ser el objeto de la suprema consideración de Cristo aquí en la tierra. Pedimos, Padre Celestial, que limpies tu iglesia, purifícanos, Señor. Ayúdanos a lograr ese tan anhelado reavivamiento y reforma que necesitamos en nuestras filas. Pero gracias por permitirnos entender que no es lejos de la iglesia que se va a dar ese reavivamiento, es en el seno de la misma. En tus manos colocamos a los hermanos que tristemente han caído víctimas de estas argucias, de estos engaños, y hoy se encuentran sin Dios y sin ley. Algunos de ellos finalmente no quedaron ni allá ni acá. Ten misericordia de esas almas, Señor. Ayúdanos a escudriñar tu palabra, a conocer bien el Evangelio, para que cualquiera que pretenda engañarnos no lo logre, porque somos conocedores de la verdad. Por favor, bendice a cada uno de tus hijos aquí presentes, protégenos. Ya es difícil, Señor, no es fácil el camino de la salvación y se hace más complicado cuando aceptamos las cargas que impone el espíritu disidente a todo aquel que lo acepta. Por favor, Padre, protege tu pueblo y ayúdanos a avanzar tomados de tu mano hacia el reino de los cielos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.